Deuteronomy. Amén. Yo soy suavecita en todo. En todo. Buenos días, ¿cómo amanece? Ay, Nancy, ¿por qué no te corres acá adelante? No te hagas tan atrás, tan solita, que me da una pena contigo. Bueno, gloria a Dios. ¿Qué les parece si empezamos orando? Bueno, Padre amado, gracias. Gracias por como tú hoy nos has dado un día nuevo, Señor. Gracias por tu misericordia, tu amor y tu perdón, Señor. Venimos delante de ti este día, Señor, a adorarte, a glorificarte, Señor. Yo te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, que tú unjas mis labios, Señor, para que sea tu palabra, Señor, sea tu enseñanza, lo que tú quieres que tu pueblo escuche este día, Señor. Y asimismo te pido que los corazones de cada uno de los oyentes, Señor, sean audibles, Señor, a tu palabra, audibles a la enseñanza que tú le quieras dar. Te doy la gloria, la honra, la alabanza, te doy las gracias, Señor, porque tú eres Dios y Señor, y porque tú nos usas y nos usas con poder, Señor. No importa lo que digan nuestros labios, Señor, es lo que tú quieres, Señor, lo que escuchan nuestros corazones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si ustedes vieron el boletín, hoy dice que vamos a hablar de María Magdalena. Dice creyente y apóstol. Pero, ¿cómo vas a hablar? María Magdalena era una mujer, y no podemos hablar de la mujer como tal, sino nos ponemos en la perspectiva de lo que era María Magdalena en la época de Jesús, ¿cierto? Y para empezar vamos a hacer un poquitico de historia, es de las cosas que más me gustan a mí hacer, historia. Y está frío ese aire, pero bueno. La historia empieza en las culturas paganas, en las culturas antiguas, la mujer no tenía mucha significancia. La mujer no era realmente tan valiosa, ¿no es cierto? Nosotros vamos a ver las culturas más civilizadas, más avanzadas de esa época. Está la griega, la romana y la judía. La griega, ¿ustedes se acuerdan de Aristóteles, Sócrates, Platón? ¡Wow! Nuestros grandes filósofos, ¿cierto? Y sin embargo, para ellos las mujeres no tenían valía. Según Aristóteles, y esto solamente lo que dice la historia, a mí no me consta, es que las mujeres, si la sociedad estuviera organizada y creada por mujeres, no sería una sociedad desorganizada, sería una sociedad que no iría adelante. Según él decía que sería lo mismo que poner a los esclavos al mismo nivel de los amos. Entonces no podemos poner a la mujer al mismo nivel del hombre. Era la filosofía de esa época. Las mujeres en esa época, en esa cultura, estaban al nivel de esclavos. Habían 3 tipos de mujeres y los hombres podían hacer con ellas lo que quisieran. Eran las esposas, que las esposas obviamente estaban destinadas a criar a los hijos y a cuidar de las necesidades de los hombres, nada más. Una esposa no se sentaba a la mesa, una esposa no estaba en las partes sociales de la casa. Ellos vivían en una parte bien interesante porque terminaban su vida en el ginaiconik, que era la parte de servicio de la casa. La esposa no tenía el derecho de sentarse, de conversar, de tomar decisiones ni nada. Ese era su lugar y ahí terminaban su vida. Estaban las otras, las prostitutas, que pues no hay necesidad de hablar nada, sabemos exactamente su función y lo que hacían. Y existían las hetairai, que estas eran las mujeres, pues nosotros hemos visto en las películas que decía, pero si había mujeres griegas que eran bastante avanzadas, eran muy instruidas, sí, esas eran estas mujeres. Ellas tenían la misma capacidad y podían entender y educarse como los hombres. Eran las mujeres de compañía de los hombres acaudalados. Y esas eran las mujeres que uno ve de pronto en las películas. Pero esas no eran las esposas, esas no eran las señoras. Eran las que no se podían casar, no eran destinadas para casarse. Ellas sí tenían libertad, ellas sí podían salir, ellas sí podían ir por la calle y hacer cosas que no fueran de servidumbre. Las esposas solo podían ir a comprar al mercado, pero nada más. Entonces, esa era la cultura y esa era la creencia de esa cultura. Ahora vamos a la cultura romana. La cultura romana era un poquitico más amplia. Ellos tenían un poquitico más ponían a la mujer un poquito más de valor. La mujer aquí también era una esclava, pero era un territorio. Oiga pues que a mí un territorio de los hombres. ¿Qué es lo que es un territorio? Donde uno pisa, ¿cierto? Donde uno conquista, donde uno puede hacer lo que quiera. Eso eran las mujeres en la cultura romana. Las mujeres en la cultura romana también estaban destinadas solamente a criar a los hijos y a cuidar de las necesidades también solamente de los hombres. No tenían en ninguna de estas dos culturas derecho a heredar, no tenían derecho físico
para ellas, solamente para sus maridos. No tenían el derecho legal de hacer nada. Ellas no, si uno tenía un hombre al lado, ellas no existían en la sociedad. Bien difícil, ¿no es cierto? Y sin embargo, fíjense que en esta cultura, y a mí eso, como todo, ¿no? Hay siempre un nivel. Ellas podían hacer lo que quisiera la mujer, los hombres con la mujer, que hasta podían matarlas. Y no, era como cuando uno tiene un animal en su casa y si uno quiere matarlo, lo puede matar, no ahora, pero hace unos años era así, ahora un poquitico más difícil. Entonces, la situación se tornaba tan difícil para estas mujeres, era tal el maltrato de estas mujeres, que estaba mirando yo históricamente, y dice acá que en el año 331 antes de Cristo y en el 180 después de Cristo, 2 veces en la historia de la cultura romana, las mujeres se levantaron contra los hombres. Fue tal la sensación de sentirse tan poca cosa y tan maltratadas que ellas decidieron hacer algo que domésticamente podían hacer. Lo único que podían hacer domésticamente, un leve problema doméstico. Asesinaron a los hombres. ¿Sabes qué hicieron con ellos? Los envenenaron masivamente. Murieron masivamente muchos hombres. O sea, no tenían otra manera de levantarse. Pero después vamos a la cultura judía. Entonces la cultura judía era muy diferente a las otras dos culturas. La cultura judía desde el Génesis puso a la mujer muy alto, ¿cierto? Dios cuando creó a la mujer le dijo que iba a ser una compañera, una ayuda idónea. Era la perfecta combinación, era la que completaba al hombre. Y así era como estaba creada, y así era como la mujer estaba diseñada, como el hombre, como Dios la diseñó para el hombre. Sin embargo, y nosotros lo vemos a Eva, que estaba a la par de Adán. De hecho, cometió el error más grande que pudo haber cometido, porque Adán no cuidó de ella, ¿cierto? Adán debía estar pendiente de Eva, pero parece que se descuidó porque permitió que ella hablara con la serpiente, ¿cierto? Pero bueno, eso ya no es lo que venimos a hablar acá. Y si nosotros podemos ver a través del Antiguo Testamento a Sara, a Raquel, a Esther, bueno, podemos nombrar muchísimas mujeres que tuvieron influencia, que ellas influían en la vida de sus esposos, que tomaban decisiones. O sea que la mujer era, en todo el Antiguo Testamento, la mujer tenía valía, ¿cierto? Es tan así que fíjate que Proverbios 31 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Dice que es más preciosa que las perlas, que todas las joyas. Entonces dice uno, wow, o sea, de Génesis hasta el último casi del Antiguo Testamento, la mujer tenía una valía increíble, ¿cierto? Era preciosa, sobrepasaba, todo el mundo la quería, tenía un valor bellísimo. Pero ¿qué pasó? Porque si nosotros vemos cuando llegó Jesús a la tierra, cuando Jesús pisó la tierra, la mujer ya no tenía esa valía. Algo pasó entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en esos años intertestamentarios, y lo podemos decir, en que la mujer perdió el valor, en que la mujer pasó de ser una mujer virtuosa, valiosa, a una mujer de segunda categoría, a una persona que en la cultura judía ya estaba, en la época de Jesús, estaba catalogada como algo más apenas que un sirviente. Estaba al mismo nivel de los gentiles, y eso era mucho decir, porque pues los gentiles eran considerados como de poca valía, ¿cierto? Estaba al mismo nivel de los esclavos. Y esa fue la cultura, ese fue el tiempo en el que Jesús vino a la tierra, ese fue el tiempo en el que ellos vivieron esa vida. Y curiosamente, no solamente en el ámbito, digamos que cultural, pero en el ámbito religioso la mujer no tenía derechos tampoco. Ustedes ven que había en el templo el patio de las mujeres, ¿cierto? Si han leído, hay un patio de las mujeres. Las mujeres podían ir pero eran unas espectadoras. Ellas no tenían ningún derecho, ellas no podían participar, ellas no podían ir a la peregrinación tampoco. Ellas acompañaban a su esposo. No es lo mismo acompañar a alguien que poder ir porque yo quiero, ¿cierto? Ellas no tenían ese derecho, ellas no tenían ningún derecho. De hecho, y estos escritos sacados de libros, no me los estoy inventando, dice, los rabinos no les hablaban a las mujeres en público, por ejemplo. Un rabino decían ellos, que preferían quemar la Torah antes que enseñársela a una mujer. O sea, ellos preferían quemar el libro sagrado antes que poderle enseñar eso a una mujer. Wow, es difícil creer que la mujer virtuosa de que habla Proverbios sea esa misma mujer que no tiene ningún valor en esta cultura, ¿cierto? Las mujeres pertenecían a los hombres, a los padres hasta los 12 años. En los 12 años la mujer era vendida, uno no puede decir vendida
pero sí, porque pedían una dote con ella. Entonces era vendida, era comprometida a un hombre para casarse. Y a partir de ahí, ella no tenía había pasado de un amo a otro amo. Y eso era todo. Una mujer no podía salir en público. Si salía en público tenía que ponerse 2 velos. Ellos no, o sea, uno ve curiosamente, yo veo las películas y en las películas no se ve eso, pero los libros históricos dicen otra cosa. Yo solamente me quedé en lo que dicen los datos históricos. La mujer no podía hablar con nadie, no podía hablar con un hombre que no fuera su esposo. Era totalmente prohibido. La mujer era considerada no tanto como inmunda, pero sí inmunda, porque por el simple hecho de ser mujer y de tener el periodo, estábamos siempre acusadas de que de pronto estábamos sucias, ¿cierto? Entonces, por esa razón no podía estar públicamente. No podía tener ningún valor público y ahí se queda uno con la dice, wow, ¿por qué no pueden colgar tener ninguna función? No participaba en ninguna celebración. Y es curioso que yo leía que dice que cuando un fariseo salía de la cama en las mañanas, lo primero que oraba, él oraba en las mañanas, decía, Señor, gracias Jehová, porque yo no soy un gentil, yo no soy un cobrador de impuestos y no soy una mujer. Wow, debe ser bien difícil vivir en una sociedad donde esa es la valía que tú tienes, donde la mujer no tiene ningún otro valor sino cuidar a sus hijos, ¿cierto? Sin embargo, nosotros tenemos un libertador hoy, Jesucristo, y ayer Jesucristo, y en la época de Jesús. Jesús vino, y lo mejor de todo es que él era un judío y él cuidaba de la cultura judía. Él no iba a hacer nada en contra de la cultura en la que él había sido criado, pero esa era una cultura de hombres. Entonces él estaba en desacuerdo con la cultura de hombres, sin embargo la seguía de una manera tan sutil, hizo un cambio en toda la cultura del trato y el manejo de las mujeres, que sin dañar, sin de ninguna manera tergiversar las leyes del Antiguo Testamento ni las leyes divinas, él le dio una valía diferente a la mujer. ¿Qué hizo Jesús? Jesús puso 2 cosas en las mujeres, le dio una destinación y fueron testigos. Primero fueron las destinatarias del amor de Jesús, de la comprensión, del afecto, de las enseñanzas. Por primera vez alguien les dijo, ustedes tienen derecho a escuchar la palabra de Dios. Si ustedes ven en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo estaba en el exilio, el pueblo dejó como las enseñanzas, se les olvidó lo de sus padres y se volvieron al pecado. Pero un día un sacerdote, un levita, encontró los libros de la ley, ¿cierto? Los pergaminos de la ley, y los leyeron dice que ante toda la población, había hombres, mujeres y niños. O sea que en la época del Antiguo Testamento la mujer podía oír la palabra de Dios a la par que los hombres, pero en la época de Jesús la mujer no tenía el derecho. La mujer no tenía derecho a ser enseñada, la mujer no tenía derecho a eso, ¿cierto? Pero Jesús dijo, primero las hizo destinatarias de eso y después testigas privilegiadas de ese amor, de ese cuidado, de esa comprensión, de ese deseo de él de que la mujer estuviera a un nivel igual al del hombre y que pudiera recibir la salvación que el hombre, que pudiera recibir la palabra de Dios. Él no hizo nada en contra. Ustedes pueden oír y podemos oír que fue el blasfemo, que mintió. Bueno, muchísimas cosas dicen de Jesús, pero nunca nadie habla de que Jesús hizo algo en contra, malo con las mujeres, ¿cierto? Sin embargo, a través de todas las escrituras, y yo lo voy a mirar y digo, todo el Nuevo Testamento, los 4 libros del Nuevo Testamento están llenos de mujeres. ¡Wow! Están llenos de historias de mujeres. Están llenas de mujeres que Jesús hizo algo por ellas. Yo me pongo a pensar, ustedes se imaginan, y yo miraba leyendo esto, yo me ponía a pensar, leyendo cuando Jesús fue invitado a donde un fariseo, a una cena elegante, a un banquete, y estaba ahí en medio del banquete, y cierren los ojos, imagínense como yo lo imagino, está él ahí sentado, él es el invitado especial, él está sentado, están comiendo, y llega una mujer, María Magdalena. Llega una mujer y lo primero que hace es que ella rompe, dice, un frasco de alabastro, un perfume finísimo, y se hinca a los pies del maestro y empieza a ungir esos pies y a llorar y a limpiarlos con su pelo. ¿Ustedes se imaginan eso en la casa de uno de los políticos de acá y que nos estemos invitadas? O sea, como, ¿qué es eso? Y sin embargo, Jesús, en lugar de decir nada, y todo el mundo empezó a criticarlo, ¿no? Criticarlo
verbalmente y en sus pensamientos. Mira, si él supiera quién es esta, si realmente fuera un profeta, pero no, Jesús tuvo, como siempre, él siempre tenía la palabra perfecta para levantar a cada mujer, siempre tenía la palabra perfecta para levantar a cada ser humano, pero acá estamos hablando de una mujer, entonces por eso él tenía él decía, déjenla, ella está haciendo lo que es correcto, ella está haciendo lo que es correcto. Entonces es increíble cómo esta mujer no iba a estar prendada de Jesús, cómo esta mujer que había, no dicen que ella fuera una prostituta en ninguna parte de la Biblia, yo estuve revisando y no, pero dice que sí le habían sacado 7 demonios. ¿En qué momento? No lo muestra, no hay, en las escrituras no está específicamente cuándo, cómo, pero mirando realmente no dice que fuera ella. Seguramente no era una mujer de valía, una mujer más, porque de hecho la gente pensaba en el momento en que esto estaba sucediendo si supiera quién es ella, o sea que de alguna manera algo había en ella y por eso decían esto de ella, pero Jesús no la condenó, él no hizo eso. Vemos a la mujer que fue condenada por adulterio, ¿qué hizo él? Él la defendió. Él la defendió, la perdonó, le dio su amor, le dio su mano, la levantó. Nosotros hemos aprendido que lo más importante no es que nos caigamos, lo más importante es que nos levantemos, porque al caerse nos caemos todos. Desde bebés estamos empezando a caminar y nos caemos, o sea que es lo normal, es lo natural, pero lo importante es cuando nos levantamos y con qué poder nos levantamos. Nos estamos levantando en el poder adecuado o en el que no es. No me vayan a contestar. Entonces, decimos que en la mentalidad de Jesús las mujeres tenían y gozan del valor y el derecho de escuchar la palabra de Dios. Jesús las defendió. Él fue el único que pudo decir que la mujer, o sea, las defendió en su matrimonio también. En la época de Jesús, los hombres podían repudiar a la mujer y sencillamente divorciarse porque querían. Ellos tenían ese derecho, pero la mujer no tenía ningún derecho. Y él, en sus enseñanzas, él estuvo en desacuerdo con eso. Y él decía que la mujer tenía el derecho, no tenía por qué divorciarse, que los hombres no tenían que ser polígamos, que los hombres debían ser hombres de una sola mujer, que los hombres no deberían mirar ni siquiera a otra mujer, porque ya estaban de ahí pecando. O sea que él levantó a la mujer en todos los aspectos de la vida. Él recibió a las mujeres. Nosotros vemos en todas las escrituras del Nuevo Testamento, los 4 libros del Nuevo Testamento, que las mujeres eran las que soportaban el ministerio. Porque de hecho, él tenía sus discípulos, ¿cierto? Pero las mujeres estaban ahí para ayudarlos, porque hablan de mujeres todo el tiempo. O sea, las mujeres, asumo, cocinaban para ellos, estaban a ellos acompañándolos y todo. Y así no estuvieran con ellos el simple hecho de que las mujeres permitieran que sus esposos se fueran con Jesús. 3 años, ¿ustedes dejarían a su esposo ir 3 años? ¿Estarían felices? No sé. Vemos otros ejemplos de cómo Jesús destinó todo ese amor, esa compasión, ese poner a la mujer en ese valor tan importante. En Marta y María, yo no sé si ustedes lo han leído con detenimiento, pero cuando dice que Jesús fue a visitar, fue a Marta y a María, las hermanas de Lázaro. Ahí no dice Jesús fue a visitar a Lázaro, él fue a visitar a Marta y a María. Oye, interesante, ¿no? En una época donde nadie podía visitar a nadie, pero Jesús las instruía privadamente, porque no iba a ir en contra de las leyes, de las costumbres, no de las leyes, eran costumbres realmente. Él tenía una amistad profunda y sincera con este par de mujeres. La mujer samaritana, él estableció, se podía hablar con una mujer, habíamos hablado que no podía un hombre hablar a solas con una mujer, sin embargo, él estableció un contacto con esta mujer. Él le dio a ella esa profunda enseñanza de quién es él, que él es ¿qué? El agua de vida eterna. Una mujer que por a otras personas no tendría ningún, o sea, de por sí era mujer y adicional a eso no tenía ningún valor, había tenido 7 maridos, bueno, entre comillas, pero sin embargo la sabiduría y la profundidad de Jesús le dio a ella esa enseñanza. Una enseñanza que se multiplicó, porque cuando ella volvió, ella fue una de esas que multiplicó la palabra que le dio, que le dijo, mira lo que es él, le dio tanto valor a ella que ella tuvo el valor de ir a divulgar, a contar lo que había hecho por ella. De hecho, cuando los discípulos vinieron, acuérdense que ellos no podían entender cómo el maestro había hablado con una mujer, y además samaritana, ¿cierto? Vemos a María Magdalena, ya hablamos de ella, a la mujer adúltera, ya hablamos a la suegra de Pedro, él la levantó, estaba enferma, con fiebre, sin embargo, tuvo el tiempo de ir a, primero, sanarla, levantarla, ¿cierto? A la mujer del flujo de sangre. O sea, era algo terrible tener un flujo de sangre.
Él hubiera podido quedarse callado y sanarla sin decir nada, porque él era Dios, él era Jesús. Sin embargo, él quiso también, aún así, levantarla delante de todo el mundo. Es increíble, yo me pongo a pensar y digo, wow, porque es darle el valor que ella tenía en ese momento a la hija de Jairo, a la Sirofenicia y a su hija, a la mujer encorvada, y levantó a esta mujer, a esta viuda de Naín. Para él la viuda de Naín, aunque dio 1 centavo o 2 centavos, que no era nada, dio más de lo que cualquiera de esos que daban sus fortunas podían dar. O sea que en todo momento Jesús sí hizo eso por nosotros. Él siempre le dio protección y cuidado a las mujeres. Dice que Jesús derrama su misericordia y transformó radicalmente la vida de la mujer de su época. Cuando tú le das el valor a algo, yo le comentaba a la pastora Rosita, a veces nosotros nos quejamos tanto por todas las cosas, y es que no me gusta, y es que no sé qué, pero todo lo bueno, todo lo malo, por muy malo que sea, tiene cosas buenas. Y si nosotros le agregamos un valor bueno a lo bueno, vamos a mejorar las cosas. Pero si nosotros lo único que hacemos es criticar lo que vemos malo, no estamos haciendo absolutamente nada. Entonces Jesús, en lugar de criticar, él lo que hizo fue que levantó a las mujeres de su época, les mostró el valor como mujeres, les mostró el valor que tenían en la sociedad, les mostró el valor que tenían como madres, les mostró el valor, sobre todo lo más importante, les mostró que tenían la posibilidad de la palabra de Dios y la salvación como cualquier hombre. Él abrió como nuevos horizontes, por eso las mujeres lo seguían, por eso las mujeres por muchos años de su vida habían tenido ese valor y esa importancia. ¿Cómo no le van a seguir? Era como, wow, es nuestro liberador, o sea, nosotros queremos eso de él, ¿cierto? Reconoció la fortaleza de la fe de las mujeres, porque los hombres tienen fe, pero nadie puede determinar que nosotros somos creadas de una manera diferente. Nosotros no fuimos creadas de polvo, nosotros fuimos creadas diferentes. Nosotros somos ese sello de la creación, nosotros somos lo último, y después de nosotros Dios descansó. Es así, él dijo, con todo dijo que era bueno, pero cuando creó a la mujer, ¿qué fue lo que era? Muy bueno. Entonces, de hecho, desde la creación del mundo, el Señor nos dio un valor importante. Y aunque el mundo, las culturas, muchas veces han intentado quitar ese valor, vino alguien que volvió a ponerlas en el lugar que el Señor las había puesto. Las hizo portadoras de amor, de paz y de esperanza, porque eso somos nosotros. Somos portadoras de esas 3 cosas. Podemos dar a luz, y eso nos es suficiente para que podamos portar ese amor. Jesús es el gran liberador de la mujer en esa época, digo yo, y ahora también, dice. Pero ahora vamos a lo que vinimos, ¿cierto? Que está la enseñanza de hoy. Ahora sí voy a empezar, como dice el pastor, ahora sí voy a empezar con mi enseñanza. Entonces, mi querido Alvarito, ¿me puede por favor leer Juan 20, del 11 al 18? Amén. Amén. Del 11 al 18. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se ha llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Rabino, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Amén. 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 Y bueno, ahora otra vez nos vamos a imaginar la historia, ¿cierto? Antes de lo que leyó Alvarito, hay unos versículos, obviamente del 1 al 10. Y el 1 al 10 es una escena anterior a lo que está sucediendo aquí con María Magdalena. Del 1 al 10 es
es de mañana, muy de mañana, oscuro en la mañana, y las tres mujeres, dicen que son tres mujeres, María Magdalena, la otra María y otra mujer, van al sepulcro. Ellas tienen que, pues obviamente, embalsamar a Jesús, ellas quieren arreglar su cuerpo. Las mujeres en esa época, como tenían tan poca valía, ellas eran las que tocaban los cuerpos, porque los cuerpos eran inmundos, entonces ellas no podían, ellas eran las que les tocaban. Entonces ellas iban a hacer eso, embalsamar el cuerpo del Señor, a ungirlo. Cuando llegaron allá, la piedra, dice ahí que la piedra se movió y hubo un temblor, ¿cierto? Un temblor y la tierra se movió, antes de lo que luego leyó Alvarito. Y dice que ellas vieron y entraron y vieron que estaba vacío, que no estaba el cuerpo del Señor. ¿Y qué pasó? Yo me imagino desconcertadas las tres mujeres. Pero María, porque asumo que era una joven a comparación de las otras dos, salió corriendo, y seguramente donde estaban los discípulos en el lugar alto era un lugar cercano, porque ella salió corriendo y fue allá y les dijo: miren, no está el cuerpo del maestro, se lo han llevado. Pero acuérdese, los discípulos no le creyeron. ¿Por qué? Porque María era una mujer. Y la mujer no se le creía, en esa época no se le creía. Por eso Pedro y el otro discípulo fueron corriendo con ella, como diciendo: venga a ver si es cierto, como que no te creemos, eso estás inventando. Y fueron corriendo con ella, y fueron los tres al sepulcro, y vieron que realmente, vieron el lienzo, y vieron que realmente el cuerpo no estaba ahí. Pero ¿qué hicieron Pedro y el otro discípulo? ¿Ustedes se acuerdan? Se fueron, ¿ah? Qué extraño, ¿no? Sin embargo, Magdalena se quedó allá. Ella se quedó, dice que ella se quedó sollozando, y es cuando empieza Alvarito con su relato bíblico. Entonces ella se quedó sollozando. Yo me imagino, ustedes imagínense eso, ustedes están en un huerto hermoso, porque acuérdense que el Señor Jesús fue enterrado entre los ricos, ¿cierto? Entonces no podía ser una tumba fea, tendría que ser hermoso, lleno de flores, lleno de frutales y todo eso. ¿Quién cuida un huerto? Pues un hortelano o un jardinero, ¿cierto? Ella está sollozando, está entre oscuro, no es realmente muy claro todavía del día. Ella está sollozando, ella está asustada, conmocionada, porque obviamente, primero no encuentra a su Señor, ¿cierto? No lo encuentra en el cuerpo. Segundo, hubo como un terremoto y la tierra se movió. Entonces son dos cosas que de alguna manera tienen que haberla afectado. Ella está esperando a un muerto, ¿cierto? Porque ella vio morir a Jesús. Ella está esperando un muerto, está oscuro, está sollozando, o sea, sus ojos están llenos de lágrimas, con lágrimas. Ustedes saben mejor las mujeres que nada, que lloramos y moqueamos al mismo tiempo, que no vemos nada, ¿no es cierto? Todo lo vemos mal, ¿cierto? Eso, así somos nosotras. Y nos conmocionamos con todo, porque nosotras nos alteramos con las cosas. Entonces, imagínense la posición emocional en que estaba María en ese momento, ¿cierto? María Magdalena. Y ella está ahí sollozando, y de pronto dice que dos ángeles le hablan. Entonces le preguntan: mujer, ¿por qué lloras? Entonces ella dice: porque se han llevado a mi Señor. Ella no dice al Señor Jesús, a Jesucristo, no, a mi Señor. Dime dónde lo han puesto. Y entonces los ángeles, y eso es lo que ella le pregunta a los ángeles. Y después ella se voltea y ve a otra persona que ella piensa que es el jardinero, y él le dice: mujer, ¿por qué lloras? Nuevamente, hay dos veces la misma pregunta en esos versículos. Y ella le dice: dime dónde te lo han llevado. Y donde tú dices que se lo han llevado, yo lo tomaré y lo llevaré. O sea, ella quería el cuerpo de su Señor y llevárselo. Ella no pudo, aunque era Jesús el que le estaba hablando, ella no lo reconoció porque ella estaba en esta situación emocional, ¿cierto? Pero cuando él le dice María, ¿qué es lo primero que ella hace? Ella reconoce su voz, ¿cierto? Y ella, ¿qué le dice? Raboni, que Raboni quiere decir maestro. Era el maestro de maestros. En ese momento es cuando ella ve la divinidad. En ese momento ella pasa de ser esa discípula que lo acompañó a la cruz. Porque es que María no fue una discípula cualquiera. María fue una mujer perdonada. María fue una mujer levantada. María fue una mujer que delante del mundo de su época, en lugar de que el Señor la levantó, no la levantó a ella solamente, delante de todo el mundo, delante, imagínense, de una fiesta grande con muchísimos fariseos, muchísima gente, y él la levantó. Por eso ella lo seguía, porque ella, su corazón estaba entregado a ese maestro, no al hombre, al maestro, a ese maestro que la había levantado, que le había dado un valor. Esa era la María, esa fue la María que lo llevó
que lo acompañó a la cruz, porque algunos relatos bíblicos dicen que María estaba cercana a ellos, con María la madre de Jesús, y en otros dice que estaba cerca a la cruz. Nosotros no sabemos si realmente María estaba tan cerca a la cruz y los soldados la dejaban estar cerca a la cruz o estaba un poquito alejada, pero que sí todos los relatos bíblicos, los 4 evangelios aseguran es que María estaba ahí, que María lloró, que María limpió, que María estuvo acompañándola, que María sufrió con él. O sea, ella no fue la discípula común y corriente, ella no fue la Pedro, o ella no fue la Juan, o ella no fue la... No, ella fue una mujer, una más. Yo me imagino después de que él murió, yo me imagino después del dolor que ella pasó de verlo sufrir así esa noche. ¿Ustedes creen que María Magdalena durmió esa noche? No, el otro día no, seguramente que ella estaba tan conmocionada, tan angustiada, que lo único que estaba esperando es poder embalsamar a su Señor, ayudar. Entonces esperar a que fuera el día en que ella pudiera, por eso ella fue tan de mañanita, es que era tan temprano en la mañana que estaba oscuro cuando ella fue a ese sepulcro con las otras mujeres. Eso, el anhelo de ella era darle a su Señor lo que su Señor le había dado a ella. Yo me imagino esa discípula de esa manera, pero cuando ella lo vio, ella ya creyó, ella pasó de ser la discípula a una creyente. En ese momento ella creyó, porque ella vio un Cristo resucitado. Ella en ese momento pudo ver la divinidad de Dios, la gloria de Jesucristo le reveló la gloria, porque no se la reveló a Pedro o a Juan, solo Dios en su infinita misericordia sabe por qué. Nosotros no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que ella pasó de ser una... Exactamente. Nosotros somos ese sello de la creación, hombres preciosos los amamos, pero nosotros somos el sello de la creación. Amén. Es que tenemos vida, podemos llevar vida. Y por eso el Señor nos levanta. Y en ese momento ella pasó de ser esa discípula a ser una creyente, pero ahí no quedó la cosa. Jesucristo fue más allá. Así como va más allá con cada uno de nosotros, fue más allá con ella. No pasó de ser esa discípula. Yo creo que nosotros podemos ver que ella fue una discípula primero imperfecta, pero luego pasó a la perfección. Ella fue tan sincera con él, ella siempre fue tan entregada a su Señor. O sea, yo me pongo a pensar y yo me imagino a María cómo se sentía en ese momento. Ella salió corriendo, dice que ella salió corriendo y lo iba a tocar, pero él le dijo, no me toques. ¿Por qué? Porque todavía no estoy glorificado, ¿cierto? El Señor le permitió ver su gloria, el Señor le habló, el Señor le dio ese momento importante en la vida de María, porque Él sabía que podía confiar en María, porque Él sabía que había en el corazón de María, Él sabía qué podía depositarle a ella, y a Él le depositó a ella lo más importante en ese momento, y era que Él había resucitado, y que Él sabía que ella era la portadora y que ella podía entregar ese mensaje de la manera adecuada. Entonces así lo hizo. Entonces Él le dijo, no me toques, porque yo no soy glorificado. Ve, y le da, aparte de todo, Él le dice, acciona, haz algo por mí. Ve a mis hermanos, ve a mis discípulos y le dices que yo voy a mi Padre y a su Padre, que voy a mi Dios y a su Dios. Entonces me pongo yo a pensar y digo, wow, Jesús aún en ese momento, aunque ya estaba glorificado, aunque ya está, la divinidad de Jesús estaba en él sin embargo así todo, habló como hombre también. Como hombre todos nosotros tenemos un Dios y tenemos un Padre, ¿cierto? Y el 100% de la esencia de Jesús está en el Cristo glorificado, porque ya pasa de ser Jesús a ser el Cristo glorificado, en ese momento está ahí. El 100% de que es hombre, pero el 100% de que es divinidad resucitado. Él va a su Padre, Él va a su Dios, pero Él es el 100% Dios en ese momento ya, ¿cierto? Él ya está resucitado, Él ya está glorificado, Él ya es divino, Él ya es perfecto. Y sin embargo, Él tiene siempre un mensaje para él. ¿Qué hace María Magdalena? Ella sale corriendo, ella va a ver a los discípulos y va y les cuenta, porque para ella era increíble. Ella pasa de ser la discípula a esa creyente que cree en la verdad, en lo que el Señor le dice, y va más allá, va a ser el apóstol que va a entregar ese mensaje a aquellos que el Señor les ha dicho. Ahora yo me pongo a pensar, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos de pronto, y aquí yo no creo que sea la enseñanza de hoy, ni nada más que aquí, es 2 minutos de enseñanza, lo demás era, ¿podemos nosotros ser esos creyentes como María? Esos discípulos primero. O sea, cuando nosotros nos dejamos discipular, cuando nos dejamos enseñar, cuando nosotros somos mansos y humildes para escuchar la palabra de Dios, somos nosotros mansos y humildes para aceptar la amonestación de un hermano o de una hermana.
Somos nosotros mansos y humildes para aceptar que pecamos, que hacemos lo injusto, o nos levantamos y no nos enojamos. Porque eso es ser un discípulo, aceptar, entender, dejarnos enseñar. Nosotros nos dejamos enseñar, somos enseñables. ¿Tú eres enseñable? Pastor, ¿es enseñable? Porque a veces creo que como conocemos y llevamos mucho tiempo en el Evangelio, creemos que nosotros no las sabemos todas. Y esa es la parte que de María queremos aprender hoy. Somos enseñables, somos buenos discípulos. ¿Vamos a ir hasta la cruz con Jesús? ¿O solamente en las cosas buenas? Solamente cuando las cosas están bien vamos. Solamente cuando todo nos sale bien, pero cuando tenemos problemas, dificultades, cuando en el matrimonio nos van las cosas mal, cuando nuestros hijos están en problemas, ahí nos olvidamos. Ahora, ¿somos esos creyentes? ¿Declaramos la palabra de Dios? ¿Oramos con la palabra de Dios? ¿O sencillamente estamos pidiendo bendice, 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 ayúdanos, guárdanos, sí? O realmente decimos, Señor, sabemos que nosotros de verdad moramos bajo la sombra del Omnipotente, que nosotros, Señor, sabemos, Señor, que tu mano nos cobija, que estamos en la palma de tu mano, conocemos la palabra para orar con la palabra. Si no la conocemos, no importa, escribámosla en un papelito, aprendamos como cuando uno va a la escuela chiquito, que va a la escuela y tiene que presentar un examen y uno hacía una copialina, ¿cierto? Espero que no la sacaran en clase, yo lo hacía, la verdad. Pero háganse una copialina, empiecen. ¿Por qué tengo que orar? Tengo este problema. Busquen versículos bíblicos donde determinen esos problemas que ustedes tienen y hágase su copialina. Y en la mañana o en la noche o en el tiempo que ustedes tengan con el Señor, en su tiempo devocional, no le digan al Señor, no trate de convencerlos con sus palabras no van a cambiar a Dios. Nada de lo que ustedes digan va a cambiarlo. La palabra de Dios es la única que tiene el poder. Y si la palabra de Dios tiene el poder, ustedes lo único que tienen que orar es con la palabra de Dios. No pierdan el tiempo. Porque es que no lo pasamos. Y lo digo por mí. Yo asumo que ustedes son mucho más juiciosas. Lo que yo les estoy diciendo es cómo yo lo hago. Solamente como para... Pero es la verdad. No, tenemos que ser esos creyentes, pero no creyentes de que el Señor nos va a salvar, que el Señor va a hacer esto, no, creyentes en lo que dice Dios. Él ya no lo dejó todo escrito, está escrito no todo en la palabra. O sea, no nos inventemos lo que no está porque ya está escrito. No necesitamos más que conocer la palabra de Dios, no necesitamos aprendérnoslas de memoria, pero por eso utilicemos lo que tenemos, las armas para escribirla. O sea, nos han dado papel y lápiz, los teléfonos ahora tienen cosas, nosotros podemos subrayar, o sea, incluso en los devocionales nosotros podemos resaltar cosas, o sea, hay muchas maneras. No quiero que sean unos o sea, que hoy salgan de aquí diciendo soy una discípulo, me dejo enseñar, soy una creyente, creo en la palabra de Dios, recito la palabra de Dios, oro la palabra de Dios, no oro mis palabras, la palabra de Dios. Yo declaro bendición sobre mis hijos, mis nietos, mi familia, mi ciudad, mi iglesia, con la palabra de Dios, no con mis palabras. Yo no voy a convencer a Jesús, yo no voy a convencer a Dios. El enemigo solamente, ¿qué hizo Jesús en los 40, después de que estuvo 40 días en ayuno? Él no le dijo, ay no, porque yo sé que tengo un papá y listo, y mi papá es mejor que el tuyo. No, él solamente recitó la palabra de Dios. Él siempre dijo, y escrito está. Entonces seamos esos creyentes que creemos la palabra de Dios y la declaramos sobre todo, que oramos con la palabra de Dios. Ya, yo espero que ustedes en poco tiempo digan, yo ya no me acuerdo lo que es Señor bendice, bendice, porque ya estamos, o sea, ya pasamos, ya no somos unos niños, ya no somos unos bebés de pecho, nosotros ya caminamos con el Señor, ya tenemos que conocer más que sencillamente esas cosas, tenemos que orar con la palabra. Y tercero, tenemos que ser lo más importante, esos apóstoles. No nos podemos quedar, ¿somos unos seguidores de Cristo en secreto? ¿Somos eso? El Señor no te va a poner a hacer nada que Él no crea que tú eres capaz de hacer. Él no te pide que vayas a las naciones. Él no te pide que vayas a donde hay un desastre. Él te pide que donde tú estés, tú te obres. Que donde tú estés, tú hagas su obra. ¿Cómo lo hacemos? En nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo, con nuestros vecinos. Nosotros no tenemos que ir más allá. No es que, ay, Dios mío, es que yo no tengo ese corazón de misionero. Tú eres misionera donde estás. Tú eres un apóstol donde estás. Donde quiera que estés, que el Señor te ha puesto, ahí es donde Él te quiere. Él no te quiere en otra parte. Amén. Él no te quiere en otra parte. Él te quiere, o sea, nosotros no solamente
predicamos con lo que decimos, pero con lo que hablamos, cómo nos comportamos, cómo le hablamos a los demás, cómo es nuestra reacción ante los problemas, a veces, y lo hemos oído muchísimas veces, ¿cuántas veces dicen que la única palabra de Dios, lo único que van a conocer de Dios a alguien a veces es solamente tu comportamiento? ¿Cierto? Que lo hemos oído miles y miles de veces, o yo por lo menos lo he oído miles de veces. Entonces, ¿cómo nos comportamos? ¿Realmente somos esos apóstoles del Señor Jesucristo cuando nosotros tenemos una dificultad o alguien nos hace algo que nos molesta o en nuestros trabajos? Eso es lo que Él nos pide. ¿Quieren ustedes ser una María Magdalena hoy? ¿Quieren ser ustedes una María Magdalena mañana? ¿Quieren ustedes realmente que el Señor, así como tuvo la potestad de presentarse a esa mujer, se presenta a ustedes? ¿Cuántas veces no oramos, Señor, Señor, yo te pido? Yo lo oro muchísimo. Oh Señor, yo te pido, Señor, que tú vengas aquí, Señor, que yo pueda, revélate a mí. No se nos revela a nosotros porque creemos lo suficiente, nos discipulamos lo suficiente, tenemos el valor de ir a decirle a los demás que Él ha resucitado, ¿sí? Que lo hemos visto o vivimos en esta carnecita, vivimos en esto, o no, si no vemos, entonces no creemos, estamos como sus apóstoles, estamos como Tomás, pero uno dice Tomás, pero no solo Tomás, los otros dos también fueron corriendo allá, sin embargo se devolvieron, no creyeron, porque se devolvieron. Entonces seamos, o sea, lleguemos hasta los últimos, hasta los confines de la tierra, como María Magdalena en ese momento. Ella estaba buscando a su Señor en la muerte y más allá de la muerte, que nosotros seamos esas mujeres y esos hombres que lo busquemos más allá. O sea, no nos quedemos aquí, pasemos al siguiente nivel. Nosotros somos capaces, el Señor sabe que somos capaces, Él sabe que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Él lo único que pide es un corazón dispuesto. Y Él dice que su Espíritu Santo es el que va a hacer el resto de la obra. Entonces estemos dispuestos. Y el Señor va a hacer la obra y creámosle a Él. Bueno, esa era toda mi enseñanza por hoy. Espero que se vayan con esta enseñanza. Amén y amén. ¿Qué les parece si nos levantamos y hacemos una oración de entrega al Señor? Se me acaba, el Espíritu Santo me lo acaba de poner. Amén. Ay, bendito Dios y Padre que estás en el cielo, gracias. Gracias, Señor, por tu bondad y por tu amor. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea el Señor. En este día, Padre de los cielos, yo sé, Señor, que tú nos has dado un mensaje importante. Un mensaje de verdad, Señor, de que pasemos a hacer más allá, Padre, de lo que tú quieres, Señor. Que demos ese paso, Señor, ese paso de fe, ese paso de confianza, ese paso de certeza, Señor, de que tú estás a nuestro lado, Señor. De que, Señor, realmente si tú nos has puesto, Señor, en tu casa, Señor, que tú tienes guardado un lugar celestial, Señor. Si nos has puesto en ese libro de la vida, es porque tú sabes que podemos dar más de lo que damos, Señor. Que cuando nosotros oremos, bendigamos a los demás, Señor. Y en este día, Padre, yo sé que todos mis hermanos, Señor, y yo estamos de acuerdo, Señor. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos fortalezca, Señor. Ayúdanos, libéranos, líbranos, guárdanos, Señor. Pero por sobre todo, empújanos, Señor, a dar ese paso de fe, Señor. Yo sé que cada uno de nosotros aquí tiene un corazón dispuesto, Señor, a hacerlo, Señor. Yo te pido por cada persona que está aquí en esta congregación en este momento, que escuchó esta palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, revestiéndole del poder del Espíritu Santo, Señor, que sean así como María Magdalena, Señor, que te busquemos más allá, aún por debajo de las piedras, Señor, más allá de la muerte, Señor, que nunca, bajo ninguna circunstancia nos dé vergüenza decir que tú eres nuestro Dios y Señor, y que tú has resucitado, Señor. Gracias, Padre, alabamos tu nombre, Señor, te exaltamos, te glorificamos, Señor, y te damos toda la gloria, la honra, el poder y la majestad a ti, porque estás sentado en el cielo, Señor, pero también vives en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aplausos. Gloria, aplauda. Aplausos a Claudita. El Señor que está en A los la cielos. gloria del Señor. Amén. Padre eterno, Padre celestial, te damos gracias. Gracias por la enseñanza de hoy. Gracias por haber utilizado a Claudita para traernos ese mensaje. Sí, amén. Como un mandato tuyo, Señor Jesucristo, antes de que te entregaras a esa cruz, antes de que fueras y cargaras con todo el pecado del mundo en tu propio cuerpo, y fueras a esa cruz y fueras crucificado, porque no te crucificamos nosotros, tú lo dices, tú te dejaste crucificar, tú te entregaste.
porque tú tienes la potestad de tomar y dejar tu vida y volverla a tomar cuando quieras. Pero lo hiciste por amor, para que nosotros en ese sacrificio, en ese cuerpo inmolado, en esa cruz, en ese cuerpo partido, nosotros pudiéramos ser perdonados de todo pecado, volver a nacer, quedar crucificados junto contigo en esa cruz, dejar esa inmundicia, ese pecado en la cruz. Y asimismo el Padre Celestial habernos resucitado juntamente contigo, pero para hacer lo bueno solamente, ya no lo malo. Recordando esa fecha, ese evento glorioso en que tú fuiste a la cruz para el perdón de nosotros, hoy tomamos el pan. Podemos tomar el pan, hermanos, el que es tu cuerpo, el cuerpo inmolado, partido, para el perdón de nuestros pecados. Hagámoslo, hermanos. Amén. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a revelarnos que este sacrificio, ayúdanos a entender que este pacto que ahora con la sangre del Señor, con la sangre de Cristo, es un pacto ratificado que nuestro Padre Celestial ya tenía. Pero ahora con la sangre de nuestro Cordero, nuestro Señor, somos perdonados y resucitados. Y todo aquel que coma de la carne del Señor y beba de su sangre, será resucitado en el día postrero y tendrá vida eterna para la gloria del Señor. Tomemos la sangre, que es el nuevo pacto, hermanos. En el nombre de Jesucristo, amén. Okay. Padre Celestial, vamos a orar por los alimentos. Te damos gracias, Padre Eterno, en el nombre de Yeshua Mashiach, por la provisión, por los alimentos que vamos a tomar ahorita. Te pedimos que el Espíritu Santo tuyo siga presente con nosotros y en medio de nosotros para disfrutar estos alimentos, este almuerzo que vamos a comer, para generar y recolectar una ayuda más para la iglesia hermana de Zacatecas. Padre Eterno, gracias por la bendición de que podamos disfrutar esos alimentos, y en el nombre de Yeshua Mashiach los bendecimos. Y en el nombre de Jesús te bendecimos a ti, Padre Eterno, también. Y en el nombre de Jesús nos vamos todos bendecidos. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Así estamos despedidos. Una linda semana y sigamos con la obra. Amén. Ahí arrancó la orquesta.